printeran más de esta música luego se queda ahí. O sea, cuando alguien va a ver el vídeo es como una introducción. Gracias, me dice. Listo, pues ahora vamos para allá. Lo que vamos a tener que hacer es estudiar esta función. Esto volvemos a cálculo 1, cuando entramos en la carrera, pues nada, esta es la función. Entonces la cosa es que la mayor aportación viene de alfa cerca de un racional con Q pequeño y entonces eso quiere decir que tenemos que medir los enteros módulo Q. Es decir, que hay que mirar, hay que poner atención a enteros módulo Q con Q pequeño. ¿Vale? Porque como es una cosa periódica, pues cada vez que sea la aportación en 1 y en 1 más Q, pues es la misma. ¿Vale? Así que tenemos que mirar esta función, la mayor aportación viene de racionales alfa cerca de racionales con denominador pequeño y por tanto tendremos que ver cosas módulo Q. Para ver cosas módulo Q aparecen los caracteres. Caracteres son funciones aritméticas completamente multiplicativas periódicas, las vamos a denotar así, de los enteros en los complejos, y tal que cualquiera de estas funciones vale 0, son funciones Q periódicas, valen 0 en los que no son coprimos con Q, y por tanto lo que hay que hacer es saber cuánto vale el valor en los no coprimos. Por ser completamente multiplicativas, ya lo vimos el otro día, sin un pequeño recuerdo. Esto es 1, porque A a la phi de Q es 1 módulo Q, por el teorema de Euler, y como es periódica módulo Q, pues esto es como chi de 1,
y por ser completamente multiplicativa, la única forma en el 1 tiene que valer 1. Y por otro lado, esto es, al ser completamente multiplicativa, si da la phi de q, es decir, que los valores que pueda tomar el carácter en cualquier entero coprimo con q, porque es donde he aprovechado aquí el teorema, tiene que ser una raíz son raíces de la unidad, raíces enésimas de la unidad, porque al elevar, esto es un número complejo que al elevar a esto me da 1. Vale, y entonces vamos a hacerlas, vamos a construirlas explícitamente. Vamos a construir, dado un entero Q, el objetivo así como medio rápido vamos a hacer hoy, vamos a construir explícitamente todos los caracteres. Vale, entonces ya hicimos otro día, lo voy a repetir. Q igual a 4. Entonces, vamos a ver cuántos caracteres hay. Entonces, cualquier carácter, tengo 4 valores módulo 4, es lo único enteros donde tengo que ver cuánto vale, porque es periódica. Aquí, sea quien sea el carácter, aquí estará el primero, el segundo, así, ¿no? Aquí está la tabla de caracteres. Entonces, en el 0 y en el 2 tienen que valer 0, sea lo que sea, porque no son coprimos con 4. En el 1 tiene que valer 1, porque si no, no podría ser completamente multiplicativa, ¿vale? Y así que, fijaros que ahora phi de 4 es 2, por tanto, cualquiera que sea el valor que tome en el 3, ¿no? Al cuadrado tiene que ser 1, es una raíz cuadrada de la unidad. Por tanto, puede ser o 1 o menos 1. Pues ya está, o 1 o menos 1. No tengo más opciones y por tanto solo hay 2 caracteres. La tabla de caracteres módulo 4 la tenemos aquí. ¿Vale? Bueno, en este caso, en general, ¿no? Es decir, sea cual sea el entero, este siempre va a estar, ¿no? Es un carácter que siempre vale 1, ¿no? Si 0, 1, si A es coprimo con Q y 0 en otro caso, se llama el carácter principal. Y entonces lo que vamos a hacer es teorema. Si C, o sea, C, el conjunto de caracteres. Conjunto de caracteres módulo Q. Pues teorema, C tiene estructura de grupo abeliano y de hecho es isomorfo a las clases, ¿no? A las unidades módulo Q. ¿Vale? Entonces, esto es un teorema, no hace falta hacerlo, ¿no? Los caracteres son el dual de un grupo, no habría mucho que hacer, pero nosotros lo que queremos hacer es construirlos explícitamente, porque así vemos lo que nos hace falta. Y entonces, para construirlo, voy a intentar demostrar este sí poco a poco. Entonces, primero, ¿no? Vamos a demostrar esto, demostración. Fijaros que estamos en un paréntesis, demostración. Queremos construir explícitamente la tabla de caracteres y para eso primero vamos a probar que tiene estructura de grupo y en realidad es isomorfo al grupo multiplicativo módulo Q. Bien, primero, 1, tiene estructura de grupo.
Muy fácil. ¿Por qué? Si 0, que siempre existe, es el carácter principal, y será el neutro del grupo. ¿Vale? Si tiene estructura de grupo, en realidad lo que estoy haciendo es que los puedo multiplicar. Entonces, ¿cómo se multiplican dos caracteres? Si 1 por si 2, para saber, tiene que dar un nuevo carácter. Eso es saber cuánto vale en cada entero. En cada entero módulo Q, porque son periódicas. Entonces, a este nuevo carácter, el valor que le voy a dar en A es el producto de los caracteres. ¿Bien? Entonces, esta cosa es abeliano, o sea, tiene la propiedad conmutativa, tiene la propiedad asociativa, simplemente porque son números complejos. Entonces, da igual cómo los multiplique. ¿Vale? El elemento neutro, ahora tenemos que buscar que el elemento neutro efectivamente es el neutro y que tiene un simétrico. Entonces, si yo multiplico cualquier carácter por el si 0 y lo evalúo en A, entonces pueden pasar dos cosas. Que vale 0 si no es coprimo con Q, pero si sí es coprimo con Q, entonces el carácter principal en cualquier entero vale 1, así que esto es lo mismo que si de A. Y esto es justamente los valores que toma. Este puede ser que sea yo. No hay que hacerle ni caso. Entonces decía que, y esto no es más que el carácter A, o sea que efectivamente es el neutro. Bien, ¿y quién es el inverso? Pues lo que voy a hacer es coger uno que le voy a llamar así, por ahora, el inverso. Esto es notación. Quiero que evaluarlo aquí, pero para que sea el inverso, esto es simplemente cómo funciona la multiplicación de caracteres, ¿no? Ahora, para que sea el inverso, esto tendría que ser 1 si son coprimos, ¿no? Que son los que me interesan, porque para el otro va a ser 0. ¿Bien? Entonces, para que sea 1, el valor que tiene que tomar el carácter si menos 1 en A tiene que ser el valor inverso que el que tiene aquí. Entonces, hacemos una pequeña observación y a ver si alguien me responde a esto. ¿Por qué? Si A menos 1, esto no es lo mismo que esto es simplemente la notación del carácter inverso, esto simplemente estoy diciendo el inverso multiplicativo de este valor es si de A menos 1. A ver quién me sabe decir esto. ¿Por qué es multiplicativa? Porque es multiplicativo. Multiplicativo, ¿no? Y por tanto, para que esto me dé 1, esta cosa tiene que ser el inverso de esta, que tiene que ser el carácter en el inverso. Así que ya está. Vamos a definir el carácter inverso como el que vale 0 si no son coprimos y vale lo mismo que el carácter del que es inverso en el inverso de A. Que lo tiene porque son coprimos. ¿Vale? Ya tenemos el inverso. Asociativa, conmutativa, elemento neutro, elemento simétrico, por tanto tiene estructura de grupo abeliano. Y ahora, ¿cuál es el grupo? Para eso lo que queremos hacer es ver que es isomorfo a las clases módulo Q, las clases invertibles. Así que lo primero que voy a hacer es ver quién es Z módulo Q. Esto es un ejercicio buenísimo. No sé, ¿lo habéis hecho esto? ¿Habéis visto aritmética? ¿Vosotros tres? ¿Habéis visto aritmética? Por ejemplo, ¿sabéis esto? ¿La estructura de este grupo? ¿O no? O sea, si yo pongo Z módulo 8Z, estrella. Esto es un grupo. Sí. ¿Y qué grupo es? Correcto, pero ¿qué estructura tiene? ¿Es cíclico? Las tres especifican que se edifican las unidades. No, al contrario, son las unidades. Este es el grupo de unidades. Vamos a hacerlo antes de seguir, porque si no voy a seguir y voy a hacer un montón de cosas. ¿Vale? Vamos a hacer este. Entonces, este son el grupo de unidades. Pues
cojo las clases módulo 8. Este tiene una estructura de grupo, o sea, con la suma, ¿no? Tiene estructura de grupo abeliano. Y este es cíclico, tiene el generador, ¿no? Si coges el 1 y vas sumando, pues te lo genera todos, con la suma. Pero ahora me voy a quedar con los invertibles, es decir, este es este conjunto, y este es el conjunto 1, 3, 5 y 7, porque el resto no están ahí. Ahora, ¿qué le pasa si yo cojo 3 al cuadrado? ¿Cuánto me da módulo 8? 1. ¿Cuánto me da 5 al cuadrado? Módulo 8. 1. Y 7 al cuadrado, 1. Y 1 al cuadrado, 1. Es decir, que todos los elementos módulo 8 al cuadrado dan 1. ¿Puede ser un grupo cíclico? ¿Cuál es el orden del grupo? ¿Qué tamaño tiene el grupo? 4. ¿Hay algún elemento de orden 4? No, porque todos elevados al cuadrado me da el neutro. Así que este no es cíclico, ¿no? En realidad este es Z2 por Z2. ¿Vale? Este grupo es Z2 por Z2. ¿Vale? En general, entonces habrá que ver, antes de que pruebe quién es el grupo de caracteres, vamos a hacer una mini teoría de estructuras de grupos. Grupos habéis visto, ¿verdad? Sí, ¿no? En alguna clase. Sí, ¿no? O sea, esto... Sales sin ser matemático y no sabes lo que es un grupo y a lo mejor enganchas la media de alfiler en otra cosa. No se sabe. Copias producto de copias enteras o de zetas especies. Correcto, muy buena observación. Es un grupo abeliano, así que tiene una parte libre, una parte de torsión. La parte terrible no puede ser porque es un grupo finito, ¿no? Porque cualquier elemento, cuando lo haces, cuando lo elevas al... Esto es el teorema de Fermat, ¿no? Todos tienen, ¿no? Tiene como mucho... o sea, vamos a hacer eso primero. ¿Cuántos elementos tiene esto? ¿Cuántos elementos? Pues habrá que contar el número de elementos que son coprimos con Q, es decir, phi de Q. Bien, y como tiene tamaño finito, pues no puede tener una parte libre. ¿No? Todo elemento elevado al orden del grupo da 1. Así que, por Lagrange, esto antes he dicho por Euler, pues ahora por Lagrange, a la phi de Q es 1. Todo elemento, el orden en este caso, lo que estamos viendo es simplemente la menor potencia a la que tengo que elevar el entero para que me dé 1. ¿No? Y yo sé que el orden, si el orden de un elemento módulo Q es D, pues entonces sabemos que D divide a phi de Q. ¿Vale? ¿Está bien? Así que esta cosa es un grupo abeliano finito, así que son copias de Z módulo enteros. Entonces, teorema. Z módulo QZ, estrellita, con la multiplicación es cíclico, sí, solo sí, Q es una potencia de un primo impar o 2 veces una potencia de un primo impar. ¿Vale? Esos son los únicos. Vamos a ver, vamos a probar esta cosa. ¿Está bien? Más o menos, ¿esto es familiar? Más o menos. Sí. Entonces ahora yo digo, si Q no es de esa forma,
Entonces, a ver, si Q no es de esta forma, a ver, qué me podrías decir? ¿Cómo se podría caracterizar un Q que no es de esa forma? Cualquier cosa, adjetivos, decir adjetivos que describan lo contrario de ser una potencia de un primo o dos veces una potencia de primo. ¿Que es divisible por 4? No. O sea, los divisibles por 4 efectivamente no caen aquí, pero no tienen por qué ser divisibles por 4 y tampoco caer aquí. Puede ser de 2 primos. Correcto. O sea, en realidad lo que está pasando es que entonces Q es igual a P sub 1 a la A sub 1 por P sub 2 a la A sub 2. Con dos opciones. P sub 1 y P sub 2 impares por algo más. ¿Vale? O sea, os seguro que es divisible por dos primos distintos, por dos primos impares, o es 2 a la B por P sub 1 a la sub 1 por algo, con B mayor o igual que 2. ¿Vale? O es divisible por 4 o tiene dos primos impares. ¿Sí? Y entonces ahora, phi de Q, en cualquier caso, ¿qué es lo que le ocurre? Lo que le ocurre es que es phi de R, este no me interesa, por phi de P sub 1 a la A sub 1, por phi de P sub 2 a la A sub 2. En el primer caso, y en el segundo caso es phi de R por phi de 2 a la B, por phi de P sub 1 a la A sub 1. Este es impar, ¿eh? Simplemente lo estoy partiendo. ¿Todo bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. ¿Y ahora qué es lo que le ocurre? Lo que le ocurre, observación, es que phi de P sub 1 a la A sub 1 o phi de P a la A siempre es par. Porque si, por ejemplo, si es 2 a la B, ¿no? Si fuese este caso, con B mayor o igual que 2, pues es 2 a la B menos 1. ¿Sí? Acordaros, phi de 2 a la B es 2 a la B menos 1. ¿Bien? Que siempre es par, porque B es mayor o igual que 2. Y estas cosas son siempre pares porque es P a la A menos 1 por P menos 1. Y si P es impar, esto es divisible por 2. Y por tanto, si yo cojo cualquier entero, si A es cualquier entero con primo con Q, A elevado a phi de Q dividido por 2, hago esto, ¿y qué es lo que me queda? Esto es A elevado, en el primer caso, pues sería phi de P sub 1 a la A sub 1 dividido por 2 por phi de P sub 2 a la, o por phi de lo que me resta, ¿no? ¿Está bien? Y esta cosa, este 2 lo puedo poner aquí, y entonces me queda 1 módulo P sub 1. Y si, no, y si quiero poner el phi de P sub 2 a la A sub 2, por este, el 2 lo pongo aquí y me queda esto a la P sub 2 a la A sub 2, que también es 1. Es decir, que cualquier elemento tiene como mucho orden phi de Q partido por 2. Es decir, no hay ninguno que tenga orden máximo. ¿Lo veis? Cualquier elemento, y si no lo veis, completarlo. ¿Vale? Ningún elemento, o sea, todos llegan a ser 1 antes del orden máximo. Y por tanto no puede ser cíclico. En este caso. No he hecho este trozo, lo hacéis también, ¿no? Es lo mismo. Así que lo que me quedaría por probar es que cuando es de este estilo, entonces sí que es cíclico. Bueno, vamos para allá. Entonces vamos a empezar con Q igual a P'. Esto es un poco medio rápido. Y el entero es un primo, entonces Z módulo PZ es un cuerpo. ¿Sí? Y si es un cuerpo, entonces todo polinomio x a la d
menos 1 tiene, como mucho, D soluciones. Sobre, esto se llama FP. ¿No? Cualquier polinomio sobre un cuerpo, como mucho, puede tener tantas soluciones como el grado del polinomio. Esto no pasa aquí en z módulo 4z, x al cuadrado igual a 1, tiene 4 soluciones, ¿no? Que no son 2 como es el grado. Pero en el cuerpo sí, en un cuerpo pasa eso. Entonces en los cuerpos, si pasa eso, entonces fijaros, x a la p menos 1 menos 1, todos los elementos, si p no divide a x, esto es Fermat, ¿no? Esto sería 0, ¿no? X a la p menos 1 es 1 módulo p. Bien. Y entonces, ahora vamos a coger un D que divide a p menos 1. En ese caso, x a la p menos 1 menos 1 es lo mismo que x a la d menos 1 por un polinomio en x. Lo que quiero decir es que el polinomio x a la d menos 1 divide al polinomio x a la p menos 1 menos 1, si d divide a p menos 1. Y si no lo habéis visto, otro pequeñito ejercicio. ¿Vale? Esto es escribirlo y es muy sencillo, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Ahora fijaros, un polinomio, este polinomio tiene p soluciones, p menos 1 soluciones. ¿Bien? Este polinomio tiene como mucho d. Este polinomio tiene como mucho p menos 1 menos d. Y por tanto tiene como las otras p menos 1, las otras soluciones tienen que venir aquí. ¿Entendéis? Este tiene como mucho p menos 1 menos d. Y este tiene p menos 1, así que este como poco tiene d. Como poco tiene d y como mucho tiene d, en particular tiene exactamente d. Para todo divisor de p menos 1, el polinomio x a la d menos 1 tiene exactamente d soluciones. ¿Vale? Esto está súper bien. Fijaros que si yo tengo una x tal que x a la d menos 1 es igual a 0, esto, ¿no? Eso quiere decir que ese elemento tiene orden un divisor de d. ¿Vale? Vale. Sea nd el número de elementos que tienen orden exactamente d. ¿Bien? Venga, pregunta medio difícil. La suma en los k que dividen a d de n de k, ¿qué creéis que será igual? Lo que estoy haciendo es coger los elementos que tienen orden exactamente igual a d. ¿Bien? Y ahora cojo en la suma de los divisores de d los elementos que tienen orden exactamente igual a k, donde k es algún divisor de d. No es fácil la pregunta, esto es exactamente igual a d. ¿Por qué? Porque todos estos elementos son exactamente los elementos que son solución de esta ecuación. Sí, solo sí. Si es solución de esta ecuación, tiene un orden divisor de d, y si tiene un orden divisor de d, es solución de esta ecuación. Así que son exactamente igual a d. Entonces esto os dejo que busquéis en Google, porque yo creo que no lo hemos visto. Google, ¿no? Esto es la fórmula de inversión de Möbius. Esto es lo mismo que sí, solo sí. Möbius. La suma en los k que dividen a d de mu de d partido por k por esta función, ¿no? Que en este caso es k, sería igual a n de d. ¿No? Se invierten las funciones. N de k. En particular, ¿qué es lo que acabo de ver? Si cogemos d igual a p menos 1, esto es un crash course en todo. Si cogemos d igual a p menos 1, entonces quiere decir que n de p menos 1 es lo mismo que la suma en los k que dividen a p menos 1
¿Habéis visto alguna vez esto? ¿Qué otro nombre tiene esto? Lo voy a escribir al revés. Esto es mu de k por p menos 1 partido por k. O lo que es lo mismo, p menos 1 por la suma de k que divide p menos 1 de mu de k partido por k. Esto es nada más que phi de p menos 1. Es la definición de la función de Euler. Es decir, que lo que vamos a probar es que el número de elementos que tiene exactamente orden p menos 1 es phi de p menos 1. En particular, hay muchos elementos que son generadores del grupo. Este es un grupo cíclico. No solo sabemos que es un grupo cíclico, sino que sabemos que tiene montones de generadores. Phi de p menos 1. Vale, y por tanto, para un primo es cíclico. Vale. Es decir, z de z estrella es cíclico. Y de ahí, entonces, z p a la a z estrella es cíclico. Dejadme que lo haga esto un poquito, os lo voy a dejar como ejercicio. Es cíclico y si G es un generador de este grupo, ¿vale? Hemos visto que hay muchos. Pues si G genera este grupo, entonces G es un generador de este grupo. El mismo G me vale. En el caso de que sea, ahora vemos un último caso, el mismo generador, lo voy elevando a más potencias y si lo hago módulo P a la 27, pues llega hasta ser. Esta cosa, os lo miráis con un poquito más de detalle, está en las notas escrito. Y luego otra pequeña observación, me falta este caso. Esta cosa, en realidad, se puede escribir así. Potencias de 5, ya hemos visto que cualquier elemento, mejor vamos a ponerlo así, que es más fácil, 2 a la a más 2, ya puede ser 0, o sea, es decir, esto es 4, 8, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, ya sabemos que cualquier elemento, esto es phi de 2 a la a más 2, es 2 a la a más 1, ¿bien? Y sabemos que el orden de 5 es 2 a la a, en realidad. O sea, que genera la mitad del grupo, el 5. Os dejo los detalles, también están escritos. Cualquier elemento de este grupo se puede escribir o bien como una potencia de 5, o sea, lo que estoy intentando decir es que este grupo es casi cíclico, casi valen las potencias de 5. Si no es una potencia de 5, le multiplico por 3 y son conjugados. El subgrupo de las potencias de 5 es un subgrupo de índice 2, ¿no? Y este es la clase conjugada. Vale. Entonces, con esas condiciones, ya podemos describir quién demonios es Z, QZ, estrella. Vamos a suponer que Q es 2 a la A más 2, una potencia de 2. ¿Bien? Y luego el producto, desde i igual 1 hasta n, de P sub i a la A sub i. ¿Bien? Es decir, tiene una potencia de 2 y unos primos impares. Su descomposición. Bien, entonces, esto es lo primero. Esto es el teorema chino del resto. Simplemente clases módulo Q, pues solo puedo hacer clases módulo cada uno de los primos que lo dividen y luego, o sea, y la correspondencia es única. Es decir, que aquí lo que tengo es
esto de aquí, ¿vale? Y por tanto, para escribir un elemento de este conjunto, lo que tengo que hacer es simplemente escribir un elemento de cada una de estas, de estos subgrupos. Es decir, si tengo un elemento aquí, R es lo mismo que, primero, la parte que le correspondiente a la potencia de 2 tiene o una potencia de 3 o no la tiene. Una potencia de 5, ¿no? Y donde alfa está entre 0 y A menos 1. ¿Vale? Para darlas todas. Esta es esta parte. Luego tiene, para cada uno de estos elementos hay un generador, ¿no? Ese generador se tendrá que elevar una potencia que es el orden del grupo. ¿Vale? Este es un elemento genérico del grupo Z módulo QZ estrella. Ahora, a este elemento lo que voy a hacer es, por fin, cada carácter módulo Q, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que encontrar una raíz en cada uno de los primos phi de P A sub I a la A sub I, ¿bien? Y una raíz módulo 3 y módulo 5. Entonces, esta primera raíz cuadrada, porque solo tiene valores 0 y 1, va a ser menos 1. Os lo escribo ya directamente. Vamos a ver. De cada primo tengo que tener una raíz. O sea, si solo tuviese una potencia de primos, entonces los caracteres son raíces phi de P sub I a la A sub I, y las raíces phi de P sub I a sub I son exponenciales complejas de la forma K, ¿no? Donde K es un entero, ¿no? K va entre 0 y phi de P sub I a la A sub I, ¿no? Y para cada uno de estos Ks, esto es una raíz phi de P sub I a la sub I ésima. Para cada una de las copias de Z tengo que tener una raíz de ese estilo, así que tengo un producto de las raíces de cada una de las coordenadas. Y al final tengo una raíz 2 a la A más 1 ésima, que es phi de 2 a la A más 2. ¿Bien? Perdón, esto es 2 a la A. Y tengo la raíz, si pertenece o no pertenece el 3. Es decir, ¿cuántas formas tengo de escoger un carácter? Tengo las formas de escoger, tengo que saber el valor que toma en cada entero módulo Q, y el valor que toma viene escogiendo los diferentes enteros K, ¿no? Y multiplicando por los valores que vienen del entero módulo Q. ¿Bien? ¿Cuántas formas tengo de escoger los enteros estos K? Pues el producto de phi de P sub I a la A sub I por aquí, multiplicado por phi de 2 a la A más 2, que es exactamente el tamaño. Por tanto, hay phi de Q caracteres distintos. Sé que esto es un poco difícil de entender así a pelo, a saco, pero en cualquier caso, ¿sabríais a cuál corresponde el carácter principal? ¿Cómo haría yo? ¿Qué tendría que escoger para que me dé aquí el carácter principal que vale siempre 1? Pues lo que hay que hacer es poner aquí un 0,
poner aquí un 0, escoger aquí un 0, escoger estos todos ceros, esto es un caso y, ¿vale? Escoger todos estos ceros y entonces todo vale 1, ¿no? Y entonces el carácter en cualquier entero vale 1, sea cual sea el valor de este entero, siempre vale 1. Ese es el carácter principal. Si aquí escojo un 3, y aquí, porque esto va hasta 2 a la A, aquí cojo un 3, aquí un 5, luego un 27, pues me dan otro tipo de carácter que tiene otro tipo de valores. ¿Bien? Ok. Una pequeña definición. Definición. Los caracteres tal que dejarme que llame K sub 0 para que estemos todos en las selecciones. El producto de K es distinto de 0. Bien. Es decir, aquí en ninguno de los casos he escogido un 0, se llaman primitivos. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque si tuviese por aquí, por ejemplo, este 0 y este 0, lo que quiere decir es que no depende de la clase módulo 2 a la A. Es decir, el carácter ya es periódico módulo un periodo más pequeño. Todos los ceros es que de ese no depende. Los primitivos son como que dependen del de arriba. Bueno, ya tenemos los caracteres que son estos de aquí. Y así se eligen. ¿Cómo va el isomorfismo? Pues ahí lo tenéis, ¿no? A cada entero le asocio la elección de K-S, ¿vale? Bueno, crash course en caracteres, volvemos para atrás. Ya por fin nos vamos a dedicar, creo, en completo a probar el teorema. Ya lo tenemos todo, creo, más o menos. Tendremos que hacer alguna cuenta por ahí. Pues a partir de ahora, desde aquí hasta que probemos el teorema, hay que respirar bien profundo, así, bien profundo, y hacer meditación durante 3 o 4 minutos, porque va a ser todo cuentas. Todo cuentas. Así que las hacemos entre todos porque yo me confundo cada 3 veces y vosotros cada 2. ¿Vale? Vamos a volver a poner la función. La voy a dejar un par de segundos aquí. Es una función de cálculo normal y corriente, de variable compleja. O sea, toma valores complejos. Y lo que queremos es saber su tamaño. ¿Está bien? Vale. Loco, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos del tamaño? ¿Sabríais hacerlo? ¿Alguien me sabría dar una cota, por ejemplo? Como mucho, ¿vale? Entonces, lo importante aquí son las letras. Entonces, ¿cuántas letras hay aquí? Pues por un lado está la alfa, que es la variable de la función. Por otro lado está el tamaño de la suma, que es lo que a mí me interesa por el teorema. Luego está esta lambda, que es la función de Von-Mangold, ¿sí? Y luego está esta E, que lo vuelvo a repetir. Esto simplemente es notación, que es la exponencial. ¿Bien? ¿Sí? Vale. Y dicho esto, si me tuvieseis que decir, por ejemplo, si yo cojo, aquí voy a coger n igual a 54. O mejor, voy a coger n igual a 31. Como mucho esto, ¿cuánto sería? Si supiéramos lambda de n, Lo sabemos. Lambda de n es logaritmo de p. Si n es una potencia de p y 0 en el resto. Es la función de Von-Mangold. Así. ¿Eh? Alfa es un número real. pero digamos, se alinean todos y todo alcanza su máximo valor absoluto, ¿no? Yo solo quiero que veáis una cota superior, aunque sea malísima. Es decir, seguro, estoy seguro. ¿Eh? Vale, eso es lo que quiero. Ahora lo que estamos haciendo es poner n igual a 31. Fijaros que esto es como, imaginaos que cuando estéis meteros en el océano Atlántico a nadar, esto es spam, que están como locos. Y para empezar, metes los pies en la ducha de tu casa. Pues esta es la ducha de tu casa, vamos a aprender a nadar aquí para luego meterlos al océano, ¿vale?
Cota superior de esta cosa, donde alfa es un número real y n es 31. Y primera opción, 31 a la 31. F de alfa, primero de todo hay que darse cuenta que tengo que poner el valor absoluto, ¿verdad? ¿Por qué? Es complejo. Es un número complejo, menor o igual que 31 a la 31. ¿Seguro? ¿Estáis de acuerdo? ¿Cómo lo has hecho? Desigualdad triangular, ¿eh? Correcto. Correcto. O sea, casi que podíamos hacer, en vez de 31 al 31, metemos el valor absoluto dentro, esto tiene valor absoluto 1, súper bien, me queda solo el lambda n es como el logaritmo de p, donde p es una potencia de primo menor que n, en particular seguro que es menor que el logaritmo de n. Logaritmo de n lo saco fuera de la suma y me queda n logaritmo de n. O sea que ya hemos hecho una cota súper buena. ¿Vale? Esto es lo que vamos a hacer, cotas súper buenas, no tan buenas, ¿sí? ¿Qué es lo más importante que hemos hecho aquí? ¿De dónde ha salido la información? De que esto tiene módulo 1, ¿sí? Pero de que tenga módulo 1, como tú decías, puede ocurrir, esto puede ser que sea, o mejor, ¿sabéis dar una cota inferior? No, es más difícil, pero podría ser que para la mitad de las veces esto fuese 1, para la mitad de las veces fuese -1, se compensase todo y diese que esto es 0. ¿Por qué no? ¿Sí? O sea, realmente esto es una cota superior, pero yo lo que quiero es saber el verdadero tamaño, porque quiero sacar un término principal. Entonces, si quiero sacar un término principal, más me vale saber dónde he perdido aquí, dónde he perdido la información. Aquí, ¿no? Al decir esto vale como mucho 1, porque no es verdad. Puede valer 1 partido por 1.000.000, ¿no? Si el coseno está muy cerquita de pi medio, vale muy pequeño, ¿sí? Así que aquí he perdido toda la información. Así que es aquí donde tengo que mirar para sacar información. ¿Y qué gracia tiene la exponencial? Que es periódica, por un lado, y que además, lo más importante es que vale mucho cuando el argumento es un entero, porque vale 1. Así que depende de que sea un entero, ¿sí? ¿Y cuándo esto es un entero? Pues cuando alfa es un racional y n es un múltiplo de q, ¿correcto? Si alfa es irracional, esto nada, esto va a ser pequeño, porque si alfa es irracional nunca llego al máximo, entonces es una cosa pequeña. Pero como alfa sea un racional y n sea un múltiplo de q, entonces esto tiene. Y si alfa es un racional, y si por ejemplo alfa es un entero, esto siempre vale 1. Fijaros, si alfa fuese un entero, aquí ya lo tengo. Esa es la buena cota. De hecho, acabamos de hacer un teorema. F de entero, ¿cuánto es? Pues esto es entero, esto siempre vale 1, por tanto esto es la suma del lambda n, ¿no? Y ya está, suma en los n menores o iguales que n de lambda n, ¿no? Que son que es exacta, esto es una igualdad. Entonces ahora tendría que sumar simplemente las potencias de primos menores que me han dado, ¿no? Y contar. Por ejemplo, como hemos cogido n igual a 31, pues ¿cuántas potencias de primos y primos hay hasta 31? Él es 31, él es primo, ¿no? Pero tengo otros, ¿no? El 2, el 4, el 8, el 16, ahí me quedo. Ahora tengo el 3, el 9, el 27 y ahí me quedo, ¿no? Luego tengo el 5, el 25 y ahí me quedo. 7 y ahí me quedo, ¿no? 11, 13, patatín, patatín, patatán. Sumo todas estas cosas, ¡pam! Y me da el valor exacto. Si no fuese un entero, sino que fuese la mitad de un entero, entonces la mitad de las veces me daría entero, ¿sí? Para racionales de denominador pequeño, esto va a ser muy grande,
porque no hay cancelación. Pero para racionales de tamaño muy grande, el denominador grande, las n's que tengo que recorrer hasta llegar a q son muchas. Y todas esas se cancelan, ¿no? Porque es una onda que se va moviendo así. ¿Sí? Y por tanto va a haber mucha más cancelación, ¿la veis? Es una onda y si por aquí sube y por allá baja, pues se cancela. ¿Correcto? ¿Sí? Así que me tengo que fijar en los racionales de denominador pequeño. Porque ahí va a estar, si yo quiero dar una cota buena de esta función de cálculo normal y corriente, me tendré que buscar en alfas de denominador pequeño, racionales de denominador pequeño. ¿Vale? Vale. Entonces, decíamos, arcos mayores, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me fijo en racionales de denominador pequeño, que son justo los arcos mayores, porque dan la mayor aportación a esta función. Arcos mayores. Y hemos dicho que eran la unión de intervalitos. Yo he pasado del círculo, como lo he pasado a la exponencial, pues simplemente son intervalitos, ¿no? Y entonces el intervalito está centrado en el racional a partido por q, y le estoy restando 1 partido por q, y le estoy sumando 1 partido por q. Donde q es una cosa pequeña. ¿Y quién demonios me dice a mí qué quiere decir pequeño? Y 1 partido por q tiene que ser algo pequeño, porque tiene que estar cerca de un racional. Estos son números irracionales, racionales, lo que sea, que están cerca de a partido por q, ¿no? Entonces, ¿qué es pequeño y qué es pequeño? ¿Sí? Esto tenemos que preguntarle a Vinogrado. Pero vamos a ver por qué. Y él nos dice, tú cógete esto y ya verás qué bien. Una potencia del logaritmo cualquiera. Y cógete q n partido por el logaritmo de n a la b. Es decir, estoy en tamaño n y lo que estoy haciendo es coger intervalitos que tienen como 1 partido por n, ¿no? ¿Veis? 1 partido por q es como 1 partido por n de tamaño. ¿Bien? Estoy como partiendo de manera uniforme los intervalos, ¿eh? Y ahora le pongo esta potencia del logaritmo que no se ve, que me va a venir muy bien, pero que en comparación con la n es una cosa pequeña. Cuando n es súper, yo creo que ya lo conté, esto, para mí el mejor ejemplo es este de 10 a la 82, siendo las partículas del universo, y tomas el logaritmo y te queda 82. Esto es la diferencia de tamaños entre un número y su logaritmo, ¿no? O sea que esto es nada, muy poquito, pero es lo justo para ganar. O sea, es poquito, pero tiende a infinito. Esta es la gracia, ¿no? Esto es hacer teoría analítica de números. Decir, o sea, empezar a cortar con el bisturí, empezar a sacar el tamaño, ¿no? Vale, estamos así. Es que si está fija la n mayúscula Sí. y varío la alfa en r, pues Vale. eso es una curva en el plano complejo, parametrización de una curva en el plano complejo. ¿Qué curva? Debe ser una curva cerrada y a lo mejor da vueltas alrededor del origen. O sea, no sé si se sabe cómo son cómo son esas curvas. Claro, se pueden pintar. Esto efectivamente Ajá. se puede pintar. Es una función, efectivamente, que simplemente me estoy restringiendo al círculo unidad. Toma valores en el círculo unidad. Y te sale esta curvita y va creciendo, depende de la n, ¿no? Y eso es lo que estoy viendo, cómo es el tamaño. ¿Vale? ¿Está bien? ¿Sí? Y la puedes pintar. Y depende de la n. Entonces aquí hay que pensar dos cosas. Esa n mayúscula está por un lado fija, pero por otro lado está en la cabeza, está pensar que es una cosa muy grande. Es enorme y entonces voy a hacer acotaciones en función de esa n enorme. ¿Bien? Como una cosa fija y muy grande. Es que correspondería ponerle f mayúscula sub n mayúscula. Correcto. Porque sería como una familia de curvas. Y si supiéramos de qué forma, no sé, si fueran siendo como flores o rizos o... Esto es una buena pregunta. ¿Está acotada? ¿Esa función está acotada con n? La respuesta es no. Variando la n mayúscula y podría ser que... A lo mejor están metidas en una bola, todas. Esté todo metido. La respuesta es no, no está metida en una bola. Esto crece como n cuadrado
¿no? Esto es justamente el término principal, crece como n cuadrado. ¿Sí? Y lo vamos a ver ahora, a ver cómo crece, ¿no? Cuál es exactamente la forma en la que crece. Bien, estas dos cantidades, ¿quién demonios me dice por qué son así? Pues ahora lo vamos a ver. Fijaros que esto, o sea, esto no es trivial, ¿eh? ¿Por qué no poner 17 logaritmos y aquí la exponencial de n? O sea, ¿de dónde demonios sale esto? O sea, esto sale al revés. Vamos a ir probando y en algún momento diremos, ah, coño, me hace falta poner esto para ajustar. Y así se hace. Uno dice pequeño y dice pequeño y no sabe decir pequeño y sigue y sigue y sigue hasta que dice aquí necesito que sea de este tamaño, ¿no? Y sigo, ¿no? Voy colocando, ¿no? Por ahora nos queda como incógnita cómo demonios este señor eligió estos parámetros. Esto seguro que lo dijo en algún momento, ¿eh? Estaba ahí sentado, dijo, pues Yo me tal. imagino que pintó las curvas, porque si tuviera algo grande, Puede ser, o sea, lo que pasa es que, o sea, más que, o sea, la idea no es, o sea, primero pintar, para mí, lo que te da es una sensación de, o sea, ves cómo crece, pero no si crece de manera de n al cuadrado, o n al cubo, o e a la n. O sea, realmente necesita hacer una precisa cuenta, un preciso cálculo de cómo crece esto, ¿no? O sea, por ejemplo, Gauss lo que hizo fue contar, el tío, contar. O sea, contar primos y contar y contar y contar y decía, esto es como n partido por logaritmo de n, contando. Este probablemente hizo sus cuentas seguro, ¿eh? Bueno, pero ahora vemos que no son cuentas, es más al ataque. Este va al ataque. Hay un método, o sea, es decir, nuestro obstáculo está aquí. Más que el obstáculo está la bestia negra, está aquí, ¿no? Este tío me va a decir si crece o no crece, ¿no? Y depende muchísimo. Así que tengo que construirme un método que me permita estudiar sumas que tienen exponenciales. Y Vinogradov se hace él solo su propia teoría de exponencial, de sumas trigonométricas, ¿no? Y sumas exponenciales, y un montón de teoremas. Son teoremas de cálculo ad hoc para este problema, para sumar. ¿Qué está buscando? Imaginaos que quito esto. Busco la cancelación de sumas. Este tipo de problemas, curiosamente, teoría analítica de números no es tan antinatural, porque esto ¿qué demonios es? Esto es un polinomio trigonométrico, esto es Fourier, esto son nada más que el polinomio trigonométrico de una función periódica, ¿no? Y evidentemente, pues dices, coño, pues voy a utilizar teoría de análisis de Fourier para intentar entenderla, ¿no? Y tenemos ahí el teorema de fase y ver dónde es más creciente, depende de la derivada, pues que depende de la oscilación, ¿no? Del crecimiento de la función, ¿no? quizá pudo haber estudiado suponer que la lambda mayúscula es 1. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso a ver qué demonios. Venga, lo vamos a hacer ahora mismo, de hecho. Y a ver, porque nos va a hacer falta después, así que vamos a hacerlo ahora mismo. Vamos a intentar hacer una más sencilla. Fíjate que esto que dices sería un corazón analítico, porque él necesita poner esto. ¿Por qué necesita poner esto? Porque quiere probar algo de los primos. O sea, no quiere que no estén los primos, necesitan que estén los primos, si no, no hay gracia. Dice, bueno, pues muy bien, sabes cálculo, pero ¿y ahora qué haces? ¿Sabes? Pero sí, pero es un buen problema para decir, vale, pero yo sé hacer ese. O sea, porque si me quiero meter a hacer este, ni siquiera sé hacer el otro, esto va fatal, ¿no? Bien, antes de hacer eso que me has dicho, vamos a hacer una pequeña, para que salga más bonito y encima lo hacemos, nos sirve como nos va a servir para después. Yo tengo la corazonada, Vinogradov tiene la corazonada, y no es la corazonada, es estudiar y estudiar y estudiar, de que si esta cosa es irracional, esto no va a ser el término principal. Y solo la aportación, y de hecho, la forma que tiene esto, o sea, es decir, el tamaño de esto depende de la irracionalidad de alfa, ¿no? Porque si fuese un racional de denominador pequeño, hay muy poca cancelación, y si es muy grande, hay mucha cancelación. Depende mucho de la aritmética. Es decir, si a mí me dicen un número como gamma, que ni siquiera sé si es racional o irracional, no tengo ni idea. No sé cómo voy a hacerlo. Es muy difícil intentar entender qué sacar de aquí, si quiero sacar algo preciso, cuando alfa es irracional. No puedo, no lo sé hacer. Pero sí que lo sé hacer si aquí hay un 1. Lo acabamos de hacer antes. Ahí sí que lo sé hacer. Y por tanto lo que voy a hacer es hacer lo que sé hacer, porque el otro no puedo. Bien,
Así que vamos a decir que alfa, como alfa está en un arco mayor, alfa es de la forma A partido por Q. Atención, vamos a hacer un pequeño parón ahí. Tengo el circulito. ¿Veis los arcos mayores? Son uniones. He cogido todos los racionales del unir pequeño. Ahí los he cogido todos, ahí a saco, ¿no? ¿Cuántos hay? ¿Hay un número finito o infinito? La N está fija. Muy bien, Mayúscula. La Q entonces está fija. muy bien, La Q minúscula también está acotada, es finito. correcto, correcto. Lo que pasa es que depende de la N y de la B. Pero es finito. Pues estos los he cogido, los coloco todos ahí y alrededor de cada uno de esos un intervalito así. Tiqui, 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 tiqui. Es una parte del círculo. Y ahora me voy a fijar en los numeritos que están en esos trozos. Me supongo que ese alfa está en uno de esos trocitos. Y fijaros que alucine. Por estar en uno de esos trocitos hay algún racional que está cerca. Y por tanto, esto es esto más esto. Y donde beta es menor que 1 partido por Q. ¿Vale? Esto es por definición. ¿Vale? Ok, y por tanto, fijaros qué gracioso, o sea, porque yo creo que esto de las mates es como poco gracioso, o sea, son como milagros todos pegados. Esto es lo que tengo. ¿Vale? Y ahora esto estoy súper orgulloso de haber hecho esto. Respiro, medito y entiendo que aquí hay dos trozos. Un trozo que es puramente aritmético. Depende de Q, depende de N, depende de lambda. Y un trozo que es puramente analítico. Porque esta beta pues se mueve en un intervalo, ¿no? Y tengo que ver cómo demonios. ¿Bien? Así que necesito dos cosas. Por un lado, estudiar la aritmética de esto. Atención, la aritmética de esto me va a dar información precisa. Porque si Q es igual a 1, esto lo sé hacer. ¿Bien? ¿Está bien? Esto es preciso, este es el término principal. Y esto lo que voy a hacer es intentar sacar de alguna manera una cota apropiada. ¿Vale? Bien. Dicho esto lo sé hacer de forma precisa. ¿Cómo lo sé hacer? Porque depende de n módulo q. Y por tanto tengo que meter, Vinogradov está comiendo, yo creo que estaba desayunando café, y dice, tengo que meter aquí los caracteres, porque son las funciones que detectan congruencias. ¿Cómo hace eso? A ver, ¿ahora qué? Pues se va al súper y tranquilamente mientras compra las Coca-Colas, dice, la suma de los caracteres estoy sumando en todos los caracteres, módulo Q. Atención, vamos a volver para atrás. Acabo de fijarme en un punto concreto porque estoy evaluando la función en un punto concreto del intervalo. Para ese punto concreto hay un racional concreto y por tanto hay un denominador concreto. Ah, por cierto, hay Q son coprimos, ¿eh? No sé si está por allí puesto. Simplemente los estoy reduciendo porque no tiene sentido, ¿vale? Entonces, hay un racional concreto y un denominador concreto. Cojo los caracteres módulo Q, porque yo lo que sé es que puedo sacar información de esta parte, no de la otra. Es que quiero absorber información de Q. ¿Bien? Esto, ¿qué es lo que pasa si n y q es mayor que 1? ¿Cuánto valen los caracteres en un número que no es coprimo con q? 0. ¿Qué pasa si n y q vale 1? Es una suma de raíces enésimas, porque estoy sumando en todos los caracteres. Bueno, pues esto es un truco muy general, muy chulo, que se utiliza en general, que a mí me gusta llamarlo simetría. Estoy sumando en todos los elementos de un grupo. ¿Sí? Entonces ahora, dejarme que lo llame a esto S. S de suma. Y ahora voy a coger un carácter fijo, tal que en ese numerito, en esta fijo, ¿lo veis? En ese numerito sea distinto de 1. Esto existe porque
Uy, pues esto lo estoy diciendo mal. Perdonadme. Esto seguro que es verdad, pero es mucho más verdad. Esto es cierto, pero si n es, os decía, pues esto es un caso particular que era sencillo, pero lo que hay que hacer, lo que hay que probar es esto. Decía, este va a ser 0 y este va a ser distinto de 0. Entonces, imaginaros que n es 1 módulo q. Vamos a probar el de arriba. Imaginaos que n es 1 módulo q. Entonces, todos los caracteres en el 1 valen 1. ¿Cuántos caracteres hay? Phi de q, por tanto esto vale phi de q. ¿Vale? Y ahora, en el otro caso, no es que sea coprimo con q, sino que no sea congruente con 1 módulo q. Entonces, si no es congruente con 1 módulo q, hay un carácter, 1 fijo, para algún carácter, si de n es distinto de 1. ¿Y esto por qué? Porque ya me he gastado un medio rato para describir los caracteres, y si yo elijo una k que no sea 0, eso no es 1. ¿Vale? Así que efectivamente hay alguno que no vale 1. Ese carácter, ahora lo que voy a hacer es multiplicar ese carácter, vamos a llamarle k gorrito, y lo multiplico por ese. Eso es lo que decía de la simetría. Entonces, ¿esto qué es? Esto es lo mismo que la suma en todos los caracteres, módulo q, del carácter gorrito por este. ¿Vale? Y ahora utilizo la definición de multiplicación, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que pasa si yo multiplico en un grupo todos los elementos por uno que no es el neutro? Que se queda igual, ¿lo veis? Es decir, esto es S. Y si una cosa por S es igual a S y esa cosa no es 1, es porque es S. Esto se llama las fórmulas de ortogonalidad de los caracteres, y esto es como, es donde se ve explícitamente que los caracteres detectan congruencias. Detecta, n es congruente con 1 módulo q, ojo, ¿lo sumas? Sí. ¿Que quiero detectar el 3 módulo q? Pues aquí multiplico por 3 a la menos 1, y cuando n sea 3 me da distinto de 0, y para el otro caso me da 0, ¿lo veis? O sea que puedo detectar las congruencias sumando caracteres. ¿Vale? Bien. Otra de las partes principales de teoría de números analítica son las sumas de caracteres, ¿sí? O las sumas exponenciales. Los caracteres son funciones multiplicativas. Bien, las funciones periódicas multiplicativas. Bueno, pues las exponenciales son funciones periódicas aditivas, son caracteres aditivos, caracteres multiplicativos y caracteres aditivos. Y una cosa importante es mezclarlos con lo que se llaman sumas de Gauss. Entonces, las sumas de Gauss son las sumas de este estilo. Los caracteres son módulo Q. Sí. Y la suma es módulo Q. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Está claro? Ahora estoy simplemente haciendo una función que a cada carácter le da este valor. ¿Vale? Bien. Y ahora considero esta suma. Vamos a poner aquí una proposición. Si yo sumo en los caracteres y para cada escojo una A, ¿no? Y para cada carácter cojo el valor del carácter en A y multiplico por la suma de Gauss del carácter A. Atención, esto no os lo he dicho. Vamos a hacer una pequeña observación que va a ser interesante, muy rápida. Observación.
en realidad el inverso de un carácter es el conjugado, porque el valor inverso es simplemente e a la menos, ponerle un negativo. Las exponenciales, como son exponenciales, pues coger el 1 partido por es lo mismo que ponerle un menos. ¿Vale? Bien, pues esto vale. Pero si A y Q no son coprimos y vale E elevado a partido por Q si son coprimos. Antes de demostrar esta cosa... Ah, no, perdonar. Esto tengo que normalizarlo como antes, ¿eh? ¿Vale? Simplemente es normalizar. Entonces, antes de demostrarlo, ¿qué demonios ha hecho esto? Lo que hace es escribir la exponencial en términos de caracteres, que es lo que Vinogradov quería. ¿Cómo demonios meto? Vaya, por Dios. ¿Cómo demonios meto yo la exponencial? ¿Cómo meto los caracteres en una formulita que era así? ¿Vale? En esta parte aritmética, lo que voy a hacer es decir, ah, pues en vez de esta exponencial, lo que voy a hacer es enchufar esto, que es una suma de caracteres, y una vez que tenga la suma de caracteres, pues me apiado a los dioses, vuelvo del mercado y vamos a ver cómo sigo. Pero ya tengo los caracteres, que es lo que yo quiero. Pero es como un valor promedio de la función carácter. Bueno, o sea, lo que pasa es que estás, o sea, en realidad lo que estás intentando es ver cómo, o sea, de alguna forma es la dependencia entre los caracteres multiplicativos y los caracteres aditivos. Esto es una especie de producto escalar y quieres ver qué cancelación hay. ¿Vale? Es un poco esto. Estas son las sumas de Gauss. Esto, ¿qué es lo que ocurre? Esto es una exponencial y esto es otra exponencial. ¿Bien? Pues simplemente estás correlando, ver cómo demonios es un carácter multiplicativo con un carácter aditivo. Yo creo que voy a hacer un truco. Os voy a hacer un truco. Esto está probado en las notas, os lo voy a dejar que lo probéis. Es simplemente coger, ¿veis aquí? Coger la definición, hacer un cambio de variable, tengo una suma en n, una suma en x, hacer un cambio. Bueno, vamos a intentarlo hacer un poco medio rápido. A ver, si A y Q no son coprimos, esto es trivial, porque todos los caracteres en A valen 0. Entonces vamos a ver si A y Q no son coprimos. Por lo menos hacerlo una vez. Esto está así, ¿verdad? Porque este es el conjugado. ¿Vale? Es el carácter conjugado. Entonces, cambio el orden de suma. Bien. Ahora, esta suma, estoy multiplicando chi por chi conjugado, que es como hacer así, porque es el inverso. ¿Está bien? ¿Correcto? Y ahora, ¿qué es lo que le pasa a este demonio? Que si A, o sea, A es coprimo con N, ¿correcto? O sea, perdón, A es coprimo con Q, y N es coprimo con Q. N es coprimo con Q. ¿Por qué puedo hacer esto de solo los coprimos? Porque si no, el carácter valdría 0. ¿Bien? Y por tanto tiene un inverso. Todo esto está bien. Y ahora acabamos de ver que los caracteres entienden de congruencias. La única forma que esto sea distinto de 0 esto es porque sea 1. Es decir, que n sea A módulo Q. ¿Sí? Y en el caso en el que sea A módulo Q, vale phi de Q. Entonces el phi de Q con el phi de Q se cancela. El único que me queda es la A, es decir, es E a Q. ¿Vale? Que es lo que queríamos probar. ¿Bien? Vale, pues ya puedo escribir. Entonces me vuelvo para atrás. Y ahora digo, ah, pues genial, vamos para allá. Voy a escribir esto como un campeón, poniendo la E.
sustituyendo la e como una suma exponencial. Tengo otro problema, porque estos son una carrera de obstáculos. ¿Cuál es el problema ahora? Que no puedo. Yo no puedo sustituir la exponencial por las sumas porque n, estoy sumando en n. Y n a lo mejor no es coprimo con q. Y por tanto, esto es 0. ¿Sí? ¿Está bien? Vale. No pasa nada. ¿Sabes? Aquello es 0, no esto. No pasa nada. Pues lo que hago es decir, me quedo con los coprimos. Me quedo con los coprimos. Y ahora tengo que sumar los que no son coprimos. ¿Sí? Y ahora viene, ¿cuántos no coprimos hay? Pues vamos a ver. ¿Cuántos no coprimos con Q? A lo mejor son muchos, no sé, no tengo ni idea. Son coprimos hasta N. Pueden ser mogollón, N es 3.000 trillones, ¿no? O sea, pueden ser mogollón no coprimos con Q. Pero de estos, los que estoy haciendo es coger los que son potencias de primo. ¿Bien? O sea que me voy a coger los que son potencias de primo que no son coprimos con Q. ¿Cuántos hay? Como muchos, ¿cuántos primos hay que no sean coprimos con Q? Imaginaros, si hay como mucho Q, ¿podemos decir algo menos que Q? Primos que dividen a Q, son primos que dividen a Q. ¿Cuántos primos puede haber que dividan a Q? ¿Cuántos primos puede haber que dividan a, yo qué sé, 100? ¿Eh? ¿Hay 10? ¿Hay 10 primos que dividen a 100? ¿Cuántos? ¿Cuántos primos hay que dividen a 100? 2. El 2 y el 5. ¿Sí? ¿Cuántos primos hay que dividen a Q? Pues vamos a hacer otra pequeña cuenta. No nos va a dar tiempo ni de coña a terminar. O sea, ni hoy ni mañana. P1 a la A sub 1 por P sub R a la A sub R. Imaginaos que este es Q. ¿Vale? Voy a hacer una barbaridad. Que es decir, bueno, pues esto seguro que es más grande. ¿R quién es? Es el número de primos que dividen a Q. ¿No? Ahora tengo unas potencias. 7.400, lo que sea. Pero el R es el número de primos que dividen a Q. Esto es mayor que P sub 1 por P sub R. ¿Sí? Porque estos como poco son 1. Y esto es mayor, cuando digo mayor no me importa mucho, mayor igual, ¿no? Que 2 elevado a R. Porque todos los primos son distintos y el más pequeño es 2. Y por tanto, el número de primos es menor o igual que el logaritmo de Q partido por el logaritmo de 2, quizá. ¿Cómo mucho el logaritmo de Q? Bien, y ahora, ¿cuántas potencias hay? Para cada uno de estos primos, ¿cuántas potencias puede haber? Pues P a la A tiene que ser menor o igual que N, ¿no? Y por tanto la A es menor o igual que el logaritmo de N entre el logaritmo de P. Así que como mucho hay logaritmo de N. Así que en realidad esta suma, más la suma, el resto de sumas, dejadme que lo haga así a lo bruto ya, el resto de sumas, pues me pongo una O de desecho toda esta parte, porque vale 1, y me quedo con todos los posibles sumandos. ¿Cuántos sumandos hay? ¿Cuántos posibles sumandos hay? Pues hay esta cosa que es menor que el logaritmo, me queda O de, esto sí que lo puedo poner, ¿no? Esto seguro que es así, ¿no? He metido el valor absoluto dentro. Bien, y ahora solo tengo que calcular esta. Y ahora digo, vale, pues que sean mayores que Q, como mucho hay logaritmo de n primos y por logaritmo de n potencias. Logaritmo de n primos, que aparece cada uno de ellos logaritmo de n veces, que son todas las potencias. Y cada una de ellas tengo un logaritmo de n, porque la lambda de n es logaritmo de p,
y p es menor que n. Es decir, que esto es logaritmo de n al cubo. ¿Sí? ¿Todo en orden? ¿Sí? Bueno, pues ya está. Pues esto, digo, esto he sido bruto. Estaba así como un poco perezoso. Pero cuando lo he hecho, digo, pero si yo estoy pensando desde el principio que esto es como n al cuadrado, que es lo que esperaba, ¿no? Por lo que he hecho yo, pues tiene que ser como n al cuadrado, un error del logaritmo de n al cubo, me vale, lo dejo. Puedo seguir. Bien, así que a partir de ahora, la función que yo quiero entender es esta nq igual a 1 más o del logaritmo de n al q. ¿Vale? Y ya me fijo en esta. Y ahora que me fijo en esta, me voy para allá y digo, bueno, pero no, atención, esto es lo mismo que la suma ¿vale? Acabo de sustituir el valor de la exponencial en términos de los caracteres. ¿Sí? Pedazo de truco. Siempre, ya lo habéis visto cómo se hace, cambiar el orden de sumación. Entonces aquí cambiamos el orden de sumación. Y ahora me voy a quedar con todo lo que no dependa de esta suma. O sea que me sale el valor en A, esto es multiplicativo, esto sale fuera, ¿vale? No depende. Y ahora tengo que sumar en N. ¿Todo bien? Y acordaros, yo ya me voy a olvidar de este trozo. ¿Vale? Ya lo pondremos al final. A todo lo que yo haga le tendré que sumar un logaritmo en el Q. Bien, ya tengo mi f de cálculo. Imaginaros en primero de mates, toma, hazte esta suma. ¿Vale? Tengo esta suma y ahora vuelvo a mirar y digo, vale, genial. De este trozo tengo, por un lado, me acabo de quitar la beta, que era la parte analítica. Este trozo, bien, todo aritmético, todo guay. Y aquí le pasa lo mismo. Tengo una parte aritmética y una parte analítica. ¿Bien? Y ya tengo mis caracteres ahí metidos, que ya puedo medir la cancelación. ¿Bien? Entonces, me voy a fijar ahora en esta suma de aquí y vamos a intentar calcular esta suma de aquí. Y luego cuando la calcule, la meto aquí dentro y vemos qué pasa. ¿Bien? Entonces, si queréis la llamamos S por ahora. Voy a utilizar muchas veces la S, espero que no os líe. ¿Todo bien? ¿Algún comentario? La Q depende del alfa. Es decir, No. no fue El alfa depende de Q, sí, exacto. Ah. O sea, al alfa le he encontrado la A partido por Q. La Q depende del alfa, si quieres, ¿sí? Es un poco lo mismo. O sea, en realidad, digamos, el alfa en principio varía, pero agarramos un alfa en específico y de ahí salió la Q. Correcto, pero ahora ya no estamos agarrando un alfa en específico, estamos agarrando un alfa en todo el intervalo. O sea, en realidad es al revés. Yo elijo el A partido por Q y ahora elijo el intervalo alrededor de ese A partido por Q. La cota va a valer para las alfas en ese intervalo. Correcto. En y todo. Mayor, Y luego voy a coger todos los arcos mayores, los voy a unir y ¡pam! Y me da lo que sea. Perfecto. Cojo los racionales, ahora, efectivamente, ahora voy a hacer una suma sobre racionales de todo esto. Voy a empezar a colocar cosas. Bien, y en este intervalo la beta está variándose. Vale, entonces cogemos esto, cogemos el carácter, ¿veis? Ahora tengo un carácter, dentro tengo una suma. Vale, pues bueno, pues ahora he cogido el carácter, para cada carácter haré una cosa distinta. Esta cosa lo que voy a hacer es sumación por partes. Y quizás aquí se ve claro lo que quiere decir por partes. Tengo una parte aritmética y tengo una parte analítica y las quiero partir, las quiero separar. ¿Vale?
¿Y cómo las separo? Pues cojo la función. ¿Aquí dónde está la función? Aquí, ¿no? Tengo una suma y una función. La función n beta, ¿no? O sea, esta es mi función. Y entonces la sumación por partes, lo hicimos, es e n beta, ¿no? Evaluado en el último punto, por la suma en n menor o igual que n. Atención, fijaros qué gracia, que no me hace falta poner aquí n y q igual a 1, porque el carácter se lo come. Me da igual sumar una cosa y la otra. Antes sí, porque tenía que poner un inverso por ahí, pero ya está. ¿Vale? Menos la integral de la derivada de e elevado a 2, la función es f de t, e elevado a 2 pi t por beta, la derivada es 2 pi i por beta, por la función otra vez, por la suma en n menor o igual que t de lambda n, chi n, por e t beta. Perdón, ¿esto está bien? Sí. T beta dt. ¿Vale? Sumación por partes. ¿Correcto? ¿Sí? Vale, genial. Y ahora me fijo en esto. Digo, hombre, pues este es mi viejo amigo teorema de los números primos. Estoy sumando primos en progresiones aritméticas, porque los caracteres detectan la progresión aritmética. ¿Sí? Y yo tengo, o sea, en realidad no lo tengo, pero voy a tener que poder ver cómo, y que evidentemente tiene que aparecer esto, porque yo estoy intentando entender cómo se distribuyen los primos para ver cómo suman n. Tiene que aparecer un teorema de distribución de los números primos, ¿no? Entonces, teorema. Este es el teorema del número primo. ¿Y qué es lo que dice el teorema del número primo? Que si yo cojo la función, vamos a llamar a la función chi x cae, la suma en n menor o igual que x de lambda n por kn. Esto depende del carácter. Y quiero comprobar el comportamiento asintótico de esta función como función de x, que depende del carácter, ¿vale? Entonces, teorema este es el comportamiento asintótico de la función. Y aquí os estoy haciendo unas cuantas trampas, ¿vale? Esta es la función, distribución de los números primos, fijo el carácter, cojo la x, y según x tiende a infinito, tiene un término principal que es un x por una delta xi. Delta xi, ¿quién es? Vale, 0 si no es el carácter principal, y 1 si es el carácter principal. Así que la aportación principal viene del carácter principal, que es como x, ¿no? ¿Está bien? ¿Y qué demonios le pasa a esto? Lo que le pasa es que, en realidad, la trampa que estoy haciendo aquí es que esto solo es cierto si esto llega a Vinogradov, llega al punto de entender la distribución de números primos, y esto no es verdad porque tenemos que tener en cuenta el cero de Siegel, una cosa que se llama el cero excepcional. Es posible, nosotros ya hemos probado que los ceros estaban en la región entre 0 y 1, ¿no? Sabemos que la función z no tiene ceros en una cosa así, una cosita así, y de esto, que no tenga ceros cerca de 1, sale el teorema del número primo. Bueno, pues cuando estoy considerando caracteres, es posible que por aquí cerquita haya un cero que se llama el cero de Siegel, y no está probado que no exista. Y entonces, si existiese, habría una contribución. Acordaros de la fórmula explícita que puse, ¿no? Aquí en realidad hay un más x a la beta partido por beta. Bien, y donde beta es el cero de Siegel, que es un número real que es un poquito por debajo del 1, ¿no? Un pelín más pequeño que 1. Es 1 menos, en realidad es un epsilon, una constante, partido por q a la epsilon. Es un carácter módulo q y se tiene esto. Bien, atención.
esto es una aportación, si os fijáis, esta cosa, quizás es bueno entenderla esa antes de seguir. ¿Qué creéis? ¿Que esto tiende a 0 o tiende a infinito? ¿Qué es más grande, este trozo o este trozo? C es una constante, 3. La x, ¿no? Si yo tomo el logaritmo de esto, queda el logaritmo de x. Si tomo el logaritmo de esto, queda la raíz cuadrada del logaritmo de x. ¿Vale? O sea que esto es más grande que esto. En realidad esto es más pequeño que cualquier potencia de x. ¿Bien? ¿Está bien? Vale. ¿Esto lo hace chico por el menos? ¿Cómo? ¿Por el signo menos? ¿No ¿Qué? vas incluso más chico? Más chico. No. La cuestión aquí es comparar este con este. ¿Vale? Pero efectivamente, esto lo que quiere decir es que es un término que es más pequeño que x. Si yo divido esto por x, tiende a 0. O sea que si yo pusiese esto, tiene sentido. Esto tiene sentido. Lo que pone ahí tiene sentido, porque la x es más grande que esto, porque estoy dividiendo por algo, pero estoy dividiendo por algo que es mucho más pequeño que cualquier potencia de x. Pues solo para entender cuál es ese algo. Bien, bueno, pues efectivamente, esto sería una cosa que si estoy muy cerca de 1, a lo mejor es más grande que este término, y tengo que tenerlo en cuenta, y de hecho lo es. Salvo que, como depende de Q, esto es cierto, puedo quitarme el 0 de Siegel y absorberlo en el término de error, siempre y cuando, tachán, Q sea menor o igual que el logaritmo de X a la B. ¿Vale? Entonces, si me restrinjo a módulos que son pequeños, entonces puedo utilizar esta fórmula, no tengo problemas con el 0 de Siegel y sigue Vinogradov. Fijaros que Vinogradov sigue porque Siegel demuestra que los ceros, como mucho, pueden ser así. ¿Vale? Y de aquí sale esto, ¿vale? Aquí cada uno hace su parte. ¿Bien? Vale, pues ya estamos. Estamos con esta prueba y entonces aquí tengo dos trozos. Un trozo, fijaros, en esta suma, era esta suma, vaya, ya le fastidié otra vez. A ver, ¿qué teníamos? F alfa es 1 partido por phi de Q por la suma en los caracteres del carácter en A. El A es el A del racional por la suma de Gauss. Ya teníamos la suma esa, ¿no? Y ahora estaba multiplicado por S, ¿no? Más este O, ¿vale? Que no nos hace falta. Bueno, lo ponemos aquí. Bien. Esto es lo que teníamos. Y es una suma, pues, que efectivamente depende del carácter. Y entonces lo que estoy diciendo es que esta suma, en realidad, por partes me queda esto y esto, y ahora esta cosa voy a empezar a decir, si cojo el carácter que no es el carácter principal, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que este trozo es O de n por e a la menos c raíz del logaritmo de n. ¿Vale? Porque esto es un 0. Entonces, esta suma, este trozo de aquí, que es la definición de la psi, ¿no? Esto es O de n por e a la menor raíz del logaritmo de n. ¿Sí? Vale. Y os dejo como ejercicio, aquí, fijaros, lo que he hecho ha sido poner un valor absoluto, cargarme esto en este caso. Aquí hago lo mismo, meto el valor absoluto dentro, me cargo esto, y esto me queda como t por e a la menos raíz del logaritmo de t. ¿Sí? Pues os dejo ver cómo eso lo podéis sacar. Esto es una función normal y corriente que la acabo de poner ahí, veis que va a ser creciente, tiene el máximo en la n, sacáis la n fuera y es multiplicar por n. O sea que esta integral será n al cuadrado por e a la menos c raíz cuadrada del logaritmo de n. ¿Está claro? Acotando esta integral. Es decir, este trozo viene de este trozo, ¿no? Por el teorema del número primo, y ahora este trozo es, lo voy a poner aquí, O de n de la longitud del intervalo.
esto que es n por e a la menos c, o sea que es n cuadrado por e a la menos c raíz del logaritmo de n. ¿Vale? Pero atención, que tengo aquí una beta salvadora que dice, quédate cerca de la A partido por Q porque si no, no lo vas a demostrar. No puede ser que lo demuestres. No se demuestran cosas imposibles. Te quedas cerca. ¿Cuánto de cerca os interesaría poner la beta? El 1 entre Q mayúsculas. ¿Eh? El 1 entre Q mayúsculas. Sí, pero ese lo hemos dicho, os lo he regalado. Pero llegando aquí, ¿cómo creíais que tendría que ser beta? Pues de forma que este término de error sea el mismo que este. Es decir, 1 partido por n. Bueno, ¿y qué he hecho? He cogido una potencia del logaritmo porque esta cosa absorbe las potencias del logaritmo. Vamos a hacer una pequeña observación. Logaritmo de n a la 5000 por e a la menos c raíz del logaritmo de n, en realidad es e a la menos c raíz del logaritmo de n, con otra c. Si aquí tenía un 7, pues aquí un 5. ¿Sí? ¿Está claro? Me da igual, estas las absorbe. Y como las absorbe, pues efectivamente puedo escoger la Q como n partido por cualquier potencia del logaritmo. Llego aquí y ya acabo de escoger la Q pequeña y la Q grande. Bien, así que esto me lo quito y por tanto para cualquier carácter distinto del carácter principal, esto es un término de error. Esta cosa es un término de error. El término principal me va a venir entonces del carácter principal. Y en el carácter principal, ¿qué me queda? Entonces, vamos a poner primero para el carácter principal, pues lo que tengo aquí es poner esto de aquí, ¿no? O mejor, dejadme que ponga... sí, vamos a hacerlo así. Carácter principal. Voy al carácter principal. Tengo una suma, tenía una suma en todos los caracteres que no son principales los trato de una manera, y el carácter principal me queda esta suma. Ahora tengo aquí, si queréis lo llamamos S0, y aquí tengo un K sub 0. Entonces, cuando tengo el carácter principal, lo que me queda es entonces n beta. ¿Qué me hace el carácter principal? Lo único que me hace es quitarme los que no son coprimos con Q. Esto es lo que me quita. Es decir, queda... A ver, perdonadme, ¿esto que estoy haciendo? ¿No? Esto es el carácter principal y lo que decía es... Vamos a hacerlo así. A ver si me cabe aquí. Esto es el teorema del número primo, que en este caso tiene que ser n más o de n por e a la menos c raíz del logaritmo de n. ¿Bien? Y ahora, menos 2pi i beta de t más o de t por e a la menos raíz del logaritmo de t, que esto es de esto, todo multiplicado por e elevado et beta de t. ¿Vale? ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que es n beta. Dejadme que haga dos trocitos. Menos 2 pi i beta integral entre 1 y n de t e t beta de t. Y ahora más, ¿está bien? He cogido este trozo y he cogido este trozo. ¿Por qué? ¿Por qué he hecho eso? Porque es el término principal, porque el otro es un término de error. Y el término de error es exactamente igual que antes. Esto es O de esto y este trozo de error es O de n. O sea, es decir, más O de n por e a la menos c raíz del logaritmo de n. ¿Vale? Y ahora, otro milagrito para el cuerpo. ¿Qué demonios es esto? Esto no es más que la función en el último punto por la suma hasta n menos la derivada de la función, ¿no? ¿Está bien? Es decir, esto no es más que la suma en n menor o igual que n de n beta.
Si sacáis la función en el último quinto, por la suma me queda n, menos la derivada por la integral. O sea que simplemente por partes me queda esto. Más o, y ahora entonces me acuerdo de que os he prometido una cosa y no la hemos hecho, y era calcular esta suma sin la lambda. Pues ahora es el momento de ver cómo demonios calculo esta suma sin la lambda. A ver si soy capaz. ¿Bien? Es decir, dejarme que llame esto S sub beta más O de n por e a la menos c raíz cuadrada del logaritmo de n. Y por tanto, la f alfa me queda. F alfa, vamos a poner otra vez aquí. 1 partido por phi de q por carácter principal. Para el carácter principal me queda esto por esto por S beta, ¿vale? He puesto simplemente lo que vale eso, que vale aquello, carácter principal, más O de 1 partido por phi de q, n, ¿vale? Este es el término de error de ponerlo aquí, multiplicado por esto de aquí, ¿vale? O sea, cuando pongo aquí el término de error, pues tengo que multiplicar por esto vale 1, ¿bien? Este es el término, el carácter principal, y ahora tengo que sumarle más y ahora que me quedan el resto de caracteres. Entonces, 1 partido por phi de q, la suma del resto de caracteres, ¿no? Y en el resto de caracteres, esto vale 1, así que tengo aquí una cosa así, con un valor absoluto, así, pam, metido dentro, ¿bien? Y por esto de aquí, que era O, así que lo voy a sacar fuera, de n por e a la menos c raíz del logaritmo de n. ¿Vale? Bien. Suma de Gauss. ¿Me sabéis decir una cota para el valor absoluto de la suma de Gauss? Aquí estoy sumando en n módulo q, ¿eh? Podríamos poner así, por ejemplo. ¿Eh? Correcto, esto es como mucho phi de q, pero phi de q dividido por phi de q nada, no hace nada. Esto es phi de q dividido por phi de q, no hace nada. ¿Cuántos caracteres hay phi de q? Phi de q está acotado por q está acotado por una potencia del logaritmo, se la absorbe esto, así que todo fuera, y en realidad lo que me queda es que puedo quitar esto de aquí, puedo quitar esto de aquí, y lo que me queda es esto de aquí, que la función f de alfa es esto más un error, n por e a la menos c raíz cuadrada del logaritmo de n. ¿Vale? ¿Comentarios? ¿Qué hora es? 10 para las 4. Uf, bueno, vamos progresando poco a poco. Entonces, aquí hay varias cosas que hacer. Primera y más importante. Esto quiero que sea el término principal. Pero a mí, ¿quién demonios me asegura que esto es el término principal? A lo mejor esto es 0. Y entonces ya le hemos fastidiado. Digo, ostras, hemos dado una cota superior, que era como phi de q. Pero ¿por qué no es 0? Y entonces no hay término principal, le he fastidiado. Esto puede ser 0. Pero esto también puede ser 0. O sea, esto es una suma ahí. Era la suma. ¿Verdad? ¿Que hemos hecho esto? Esta es la suma. ¿Y esta suma por qué no es 0? Está ahí oscilando, está haciendo una virguería por ahí, la beta. Así que me falta hacer dos cosas. Primera, el ejercicio prometido. Vamos a ver quién es ese beta. Bien. Pues proposición.
S beta no, mejor, vamos a hacerlo un poquito más general. ¿Cómo es esto? Esta suma, ¿no? Dejarme que ponga entre K y M y así lo hacemos un poquito más general. La suma, ¿no? Es menor o igual que el mínimo entre M menos N y 1 partido por beta. ¿Quién es este beta? Esta es la distancia al entero más cercano. Claro, esto no tiene, no importa, esto es para cualquier beta real, porque es periódico. ¿Vale? Bien, entonces, demostración. Primera desigualdad. ¿Me la sabe alguien demostrar? Ups, esto está mal. No se puede demostrar porque aquí hay una K. Mete el valor absoluto y la longitud del intervalo, ¿no? De sumar. Estoy sumando M menos K veces, pues M menos K. Segunda, pues esto en realidad es así. ¿Vale? No, simplemente esto mismo. Y esto es una progresión geométrica de razón esto. O sea que es el último por la razón menos el primero. Ups. Entre la razón menos 1. ¿Vale? Si beta está muy cerca de ser un entero, yo no pongo esto, pongo esta. ¿Vale? Si beta no está muy cerca de ser un entero, entonces esto es distinto de 0. Y quiero sacar provecho de ahí. ¿Vale? Entonces, en particular, esto es menor o igual que 2, porque esto como mucho es 1, y como esto como mucho es, como poco es menos 1, esto como mucho es 2. Y aquí, pues lo que voy a hacer es sacar ¿veis lo que he hecho aquí? ¿No? O sea, simplemente saco el medio, como el valor absoluto es 1 me queda igual, este 2 lo bajo para abajo, multiplico por una i que tiene valor absoluto 1, y esto es el seno de pi por beta. Es decir, esto es menor o igual que 1 partido por el seno de pi por beta. Bien. ¿Vale? Bueno, os dejo como un pequeño ejercicio de cálculo. Seno de x es como x cuando x está cerca de 0. Aquí lo que vais a tener que hacer es un poquito cerca de los enteros. Esto es lo mismo que la parte entera de beta. ¿Está bien? A lo mejor tenéis que poner un 2 o lo que sea. Bien, voy a poner aquí un menor. Bueno, proposición, prueba superada. Ya tenemos esta cota que va a ser muy importante. Fijaros que hay dos cosas. Una, distribución de los números primos, ya la hemos utilizado. Dos, la parte analítica, porque beta se va a mover en un intervalo, que ya tenemos aquí la cancelación. ¿No? Ya tenemos el teorema. O sea, de aquí vamos a sacar la cancelación que nos haga falta en todas partes. ¿Vale? Bien, entonces, y ahora nos falta colocar esta cosa. A ver quién demonios es esto. ¿Vale? No nos va a dar tiempo ya. Tenemos una clase aquí a las 4, o sea que lo que voy a hacer es poner más o menos el lema. Una cosa chula. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Definición. Otra definición importante. Definición. Y esta es por siglas, se llaman sumas de Ramanujan.
¿Vale? Considero esta suma. Es una suma que depende de un entero Q. Estoy sumando los coprimos con Q y estoy evaluando en un cierto N. ¿Bien? Esta suma, si cojo una pequeña observación antes de poner lo que vamos a hacer. Observación. ¿Me sabéis quién es CQ1? Porque me interesa mirar ahí. No. CQ1 es tau de chi, 0. Porque cuando es el carácter principal, vale 1, salvo en los coprimos con Q, que ahí vale la exponencial. Así que si yo sé algo de esta, sé algo que sé exactamente lo que tengo que poner aquí para seguir. ¿Vale? Cuando lo evalúen el 1, ¿vale? Este me lo sé, este no tengo ni que ponerlo porque es un 1, o sea que esto es lo que tengo, la formulita. Voy a calcular esta cosa, aquí ya la sé controlar porque, atención, esto es la f, ahora tengo que meterla en la integral. Y cuando meta la integral voy a necesitar esta cosa, esta S beta, ¿vale? Vale, genial. Entonces, por ese motivo, os pongo un lema que os pongo que demostréis vosotros. Lema. 3 cosas a demostrar. Tenéis la chuleta. CQN es multiplicativa en Q. Es decir, fijas la N, y coges dos números coprimos entre sí, pues se multiplican. 2, o mejor, esto lo voy a hacer así. 2, CPN, ¿no? Cuando Q es un primo, es menos 1 si P divide a N, perdón, P menos 1 si P divide a N y menos 1 si P no divide a N. ¿Vale? Este es CP. Y 3, CQ1, que es lo que queremos calcular, no es más que mu de Q. Si esto fuese cierto, dejadme que haga esta gracia y así os motiva para seguir haciendo cuentas, que mañana van a ser todavía más cuentas. Y estas por lo menos se calcula algo. Las siguientes son todo cotas. Entonces, si esto fuese cierto, yo lo que tenía es 1 partido por phi de Q. Por el carácter, la tau, que vale mu Q. ¿Vale? Era la tau, ¿sí? ¿Qué más? No os lo voy a poder poner, porque hay que elevar el cubo y hacer unas cuantas cosas, así que nada, lo dejamos aquí. Esto lo probáis, a ver si os sale, con la chuleta, y mañana seguimos aquí. ¿Preguntas? ¿Dudas? O sea, lo que os iba a contar es que esta formulita es la que da el término principal, aquella, se llama serie singular, esta de aquí. Bueno, quizás puedo contar esto. Pues esta cosa viene del P-1, que se cancela 1, que queda un P-1 cuadrado, y un menos 1, que no cancela nada. Y este es el mu, que vale menos 1, y menos 1 por menos 1 es más 1. O sea que esta formulita va a salir justo de este valor. Mañana lo vemos. Pura suma genial. ¿Eh? Sumas de Ramanujan, sumas de Gauss. Aquí hay, exacto, es saber sumar. ¿Sabes sumar? Sí, pues venga, vente para acá. Además, menudos nombres, ¿eh? Sumas de Ramanujan, de Gauss.